Vale, pues como ha dicho Héctor, ¿vale? Os voy a hablar de desigualdades de Sobolev discretas, ¿vale? Y me ha pisado un poco la cuestión porque, claro, voy a empezar hablando un poco sobre lo que es la desigualdad clásica de Sobolev, sus extensiones elementales y sus aplicaciones más clásicas, ¿de acuerdo? Entonces, luego ya pasaré, una vez que haya hecho eso, pasaré a describir nuestro contexto discreto que está relacionado, ¿de acuerdo?, con los polinomios ultraesféricos, ¿vale? Y luego ya veremos la técnica de demostración, que es una técnica bastante conocida. Lo que pasa que, claro, en el contexto discreto tiene ciertos detalles técnicos que no son precisamente elementales, ¿vale? Entonces, para empezar, pues claro, uno habla de la desigualdad de Sobolev, ¿de acuerdo? Simplemente nos dice que podemos controlar la norma de una función en LQ por la norma de su gradiente cuando hay una cierta relación entre los parámetros P y Q. De hecho, Q tiene que ser Pn partido n menos P, que es lo que se conoce como, muchas veces como el exponente crítico de Sobolev. Y siempre estamos con P entre 1 y n, ¿de acuerdo? No podemos tomar n y n es mayor que 2. A ver, esta desigualdad, lo que se tiene inicialmente, ¿de acuerdo?, es para funciones de clase C infinito de soporte compacto, ¿vale? Si uno define el correspondiente espacio de Sobolev, etcétera, etcétera, esto lo podemos extender de la manera apropiada, ¿vale? Pero ahora nosotros nos vamos a interesar simplemente por funciones buenas. Todo el rato vamos a estar hablando de funciones buenas o, en mi caso, cuando pasemos a nuestro contexto particular, ¿de acuerdo?, hablaremos de sucesiones buenas, entendiendo como tales aquellas que tienen soporte compacto, ¿vale? Bien, lo primero que hay que observar es que el valor de Q en la desigualdad es el óptimo, ¿vale? Y eso se prueba con un argumento sencillo de homogeneidad. Me refiero a si uno considera una función f de x por t, donde t es un cierto parámetro, ¿de acuerdo?, lo aplica a los dos lados y le resulta que la única forma que tiene de que ocurra la desigualdad es cuando Q es precisamente ese valor, no puede ser otro, ¿vale? Además, como ya he comentado al principio, en P igual a N la desigualdad no es cierta, ¿vale? Uno puede tomar esta función de aquí, la función f de x igual al log del módulo de x por la función característica de ese intervalo de ahí, bueno, ese intervalo de ese conjunto, ¿vale?, que es el módulo de x menor que 1 partido por e, ¿de acuerdo? Esa función no es acotada, está claro, porque en el 0 se fuga al infinito, ¿vale?, pero sin embargo su gradiente es finito, ¿vale? Uno aquí, la primera pega que podría haber a este contraejemplo es que la función f no está en la clase sobre la que hemos probado la desigualdad, es decir, las funciones de clase C infinito de soporte compacto. Pero claro, uno puede coger la función f, aproximarla por funciones suaves y al final tener un límite, ¿de acuerdo? Bien. Es decir, el valor P igual a N no está, cubierto. Fijaros que cuando P es igual a N, Q es infinito. Luego, lo que no tenemos es la desigualdad infinito P, ¿vale? Infinito N, perdón. Bien, daros cuenta que todo lo de arriba es cuando estamos en dimensiones mayores o iguales que 2. ¿Vale? Y a uno le gustaría saber qué es lo que ocurre cuando está en dimensión n igual a 1. ¿Vale? Bien, pues uno tiene esa desigualdad de ahí que de algún modo es la equivalente a la de arriba, ¿vale?, que simplemente es una consecuencia del teorema fundamental del cálculo. Uno plantea que f de x es igual a la integral entre menos infinito y x y que f de x es igual a la integral entre infinito y x y al final nos queda esa desigualdad de ahí. Pero ojo, es importante, ¿de acuerdo?, que estemos con funciones en la clase de soporte compacto. Es decir, que en el infinito sean nulas, ¿vale? Porque si no ocurre eso, si en el infinito las funciones no son nulas, en infinito y en infinito y en más infinito, la desigualdad no se cumple. Simplemente vas a tomar, por ejemplo, la función arcotangente de x más pi medios, que es mayor que pi medios para todo x en 0 infinito, ¿de acuerdo? Y la integral de la derivada es precisamente, un medio de la integral de la derivada es pi medios. ¿De acuerdo? Luego la desigualdad no se cumpliría, ¿vale? Bien, estas son algunas observaciones básicas, ¿vale? Y, por ejemplo, todo ese tipo de observaciones y una multitud grande de aplicaciones de la desigualdad de Sobolev, ¿vale?, se puede ver en el libro de magia, ¿vale?, que se titula Sobolev Space.
es un clásico yo creo que del último tercio del siglo pasado, no recuerdo exactamente la fecha, pero que sigue absolutamente vigente y es una biblia de los espacios de Sobolev, ¿de acuerdo? Bien, una de las consecuencias clásicas, ¿vale?, es la desigualdad isoperimétrica, ¿vale? Dice, por ejemplo, consideremos un conjunto abierto E de Rn, donde tenemos una clausura compacta y de tal forma que la frontera del conjunto E es suave, es decir, no hay picos ni cosas extrañas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la función característica del intervalo del conjunto E no es una función de clase C infinito con soporte compacto. Luego, entonces, de alguna manera, tenemos que suavizarla un poco, ¿de acuerdo? Y se consideran las funciones f sub epsilon, que son las convoluciones de la función x de la función característica de la chi del conjunto E por unas funciones g sub epsilon, que son las dilatadas de una función no negativa soportada en 0, 1, en la bola de centro 0 y radio 1 y con integral 1. ¿Vale? Entonces ya esa función sí que está en las hipótesis, la función f epsilon, y si le aplicamos la desigualdad de Sobolev con p igual a 1, nos queda que f sub epsilon, la norma en el espacio Ln en n-1, está controlada por el gradiente de f epsilon. Vale, entonces, por un lado, tenemos que observar que la parte inferior, la norma de f epsilon, cuando epsilon tiende a 0, tiende a recuperar la medida del conjunto E elevado a n partido n-1. ¿Vale? Y resulta que la parte superior, el gradiente de la f sub epsilon, se puede acotar. Aquí hay que hacer una serie de cuentas que no son precisamente elementales, pero bueno, esto está en la literatura, conocido, ¿de acuerdo? Y entonces el gradiente de la f sub epsilon en L1 es menor o igual que la medida del borde del conjunto, de la frontera. Vale, pues con estas dos herramientas lo que uno tiene es la desigualdad isoperimétrica, que la medida, el volumen del conjunto E elevado a n partido por n-1 es menor o igual que una cierta constante por la medida de la frontera. ¿De acuerdo? Aquí hay que observar que en la desigualdad isoperimétrica, ¿de acuerdo?, se conoce la constante Sharp, ¿de acuerdo?, la constante exacta que funciona ahí y, sin embargo, arriba no está clara el tamaño de la constante, ¿de acuerdo? Bien, lo que sí que es cierto y que se conoce, ¿vale?, bien, es que la desigualdad isoperimétrica implica la desigualdad de Sobolev cuando P es igual a 1, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso ya nos da, una vez que conocemos la constante exacta de la desigualdad isoperimétrica, nos da una cota para la constante de la desigualdad de Sobolev cuando P es igual a 1. ¿De acuerdo? La prueba de esa implicación a la inversa, es decir, que la desigualdad isoperimétrica implica la desigualdad de Sobolev en P igual a 1, es una consecuencia de lo que se denomina una fórmula de Coarea. ¿De acuerdo? También es algo que se encuentra en la literatura desde los años 90 o incluso antes. ¿De acuerdo? Bien. Otra de las consecuencias clásicas es lo que se llama la desigualdad de Lipschitz-Riem para el laplaciano. ¿Vale? Uno tiene, por ejemplo, vamos a centrarnos en el caso del laplaciano clásico, podríamos considerar otros laplacianos, incluso potencias del laplaciano, etcétera. Pero para ilustrar lo que es la cuestión, ¿vale?, nos vale con este ejemplo. Uno considera el operador, o sea, tenemos un potencial V y consideramos el operador L, que es menos V menos delta, menos el laplaciano, menos V. ¿De acuerdo? En las condiciones adecuadas, uno toma un potencial razonable, el espectro esencial de este operador coincide con el de menos el laplaciano, ¿de acuerdo? Que esencialmente es el semieje positivo cuando estamos en una dimensión, ¿de acuerdo? Y en ese caso el espectro negativo de L es un conjunto discreto, ¿de acuerdo?, con posiblemente un punto de acumulación en cero, ¿de acuerdo? Es decir, que a la izquierda del cero tenemos pocas cosas, ¿vale? Pero hay cosas, ¿de acuerdo? Podría haber hasta un conjunto innumerable de elementos. Bien, pues lo que nos dice la desigualdad de Lipschitz-Riem es que para n mayores o iguales que 3, daros cuenta que no concluimos ni en caso 2 ni en caso 1, si V es un potencial razonable, es decir, es integrable localmente, y V más, la parte positiva del potencial, pertenece a ese espacio L2 de n partido 2n-2,
Si denotamos por NV el número de autovalores de L menores que 0, es decir, lo que hemos dejado a la izquierda, entonces la desigualdad de Lipschitz-Thirring nos dice que el número de tales, la cantidad de tales autovalores, ¿de acuerdo?, es menor o igual que una constante por la integral sobre Rn de la parte positiva del laplaciano, o del potencial, elevado a n partido n menos 2. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que dice la desigualdad de Lipschitz-Thirring, pero es que esta desigualdad es una consecuencia inmediata, bueno, inmediata, como todas las inmediateces hay que ser delicado con ellas, ¿vale?, de la desigualdad de Sobolev para P igual a 2 y del principio de Wittmann-Schwinger. ¿Vale? El principio de Wittmann-Schwinger es un resultado que nos vincula los autovalores del operador menos laplaciano menos v con los autovalores del operador v a la menos un medio laplaciano v a la menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces, ese nuevo operador es más fácil de manipular, pero sabemos qué relación hay entre los autovalores del operador L y esa modificación. ¿De acuerdo? Este es un resultado bastante bonito y otra vez la constante, el problema del estudio de las constantes es bastante delicado. De hecho, no está claro cuál sea la constante. Se conoce una conjetura sobre cuál puede ser la constante, pero no está alcanzado el resultado. Aquí el NV, el número de autovalores de L menores que 0, ¿de acuerdo?, puede cambiarse, ¿de acuerdo?, por la norma P de ese número, de esos autovalores, ¿de acuerdo? Lo cual lleva a un cambio también en la integral sobre la parte positiva del potencial. Bien, como ocurría antes con la desigualdad isoperimétrica, que implicaba la desigualdad de Sobolev en P igual a 1, la desigualdad de Lipschitz-Thirring implica la desigualdad de Sobolev para P igual a 2. ¿De acuerdo? Es decir, que son equivalentes. Esto es algo que ocurre bastante frecuentemente en este en este contexto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, simplemente ya comentar eso, que son muchas importantes las aplicaciones en el estudio de DPs, ¿de acuerdo? En el libro de magia están recogidas cientos de aplicaciones, ¿de acuerdo? Pero no, en este momento no nos vamos a concentrar en eso, ¿de acuerdo? Lo dejamos para otra ocasión. Bien, pues vamos con algunas extensiones, ¿vale?, de lo que es la desigualdad clásica de Sobolev. Lo que tenemos que podemos extenderla a derivadas de orden superior, entendiendo como tales que si considerando la notación que aparece ahí, que es la norma del vector de nabla elevado a k, f de x, lo entendemos como la suma de las derivadas de orden késimo de la función, ¿vale? Y con esa notación lo que tenemos, usando un simple argumento de inducción, que la norma de f de la función en LQ es menor o igual que la norma de ese gradiente késimo en LP. Ahora, claro, cambian nuestras condiciones. La P tiene que moverse entre 1 y n partido por k, y el Q es exactamente igual a Pn partido de n menos Kp. ¿De acuerdo? En este caso, de acuerdo, el resultado también es óptimo. El valor de Q, usando otra vez un argumento de homogeneidad. E insisto, esto es un argumento sencillo de inducción porque la desigualdad de Sobolev ya nos está dando el caso k igual a 1 y entonces ya uno puede iterar fácilmente. Bien, antes de dar la siguiente extensión de la desigualdad de Sobolev, vamos a recordar una desigualdad que yo llamo desigualdad de Littlewood. Puede tener distintas denominaciones, ¿vale? Yo la incluso como desigualdad de Lyapunov, pero bueno, yo me voy a referir a ella como desigualdad de Littlewood, ¿vale? Que nos permite, es una desigualdad de interpolación, ¿de acuerdo? Si uno conoce la norma P de una función y la norma S, entonces la norma R está controlada por ellas cuando R cumple esa relación de ahí, 1 partido por R igual a tita partido por P más 1 menos tita partido por S, con tita entre 0 y 1. A ver, esto al fin y al cabo no es más que una aplicación de la desigualdad de Helder con los exponentes conjugados P partido de R tita y S partido de R 1 menos tita. Luego la prueba es elemental, ¿de acuerdo? Una vez que uno tiene la desigualdad de Helder.
Pero esta desigualdad da mucho juego, ¿vale? Permite calcular muchas cosas de manera simple, ¿vale? Te permite, por ejemplo, que si tú quieres calcular la norma P de una función, ¿de acuerdo? Basta con conocer la norma 1 y la norma infinito, ¿vale? Y tomar θ igual a 1 partido por P. Bien, entonces tenemos esto. Bien, pues con esa desigualdad y con la desigualdad de Littlewood y la desigualdad de Sobolev, tenemos lo que se denomina la desigualdad de Gallardo-Nirenberg, que nos permite controlar la norma f de R por el producto de la norma del gradiente en LP por la norma de f en LS con ciertos exponentes θ y 1 menos θ. Y cuando se cumple esta condición, notar que el valor n menos p partido de np es 1 partido del índice crítico de Sobolev, ¿de acuerdo? Entonces, lo que uno hace aquí para probar esta desigualdad, simplemente se viene a la de Littlewood, aplica eso y al término de la función la norma de f en LP, le aplicas la desigualdad de Sobolev. Y entonces inmediatamente tienes eso de ahí. Y después de eso, una vez que uno tiene la Gallardo-Nirenberg, tiene ya una muy famosa desigualdad, que es la desigualdad de Nash. ¿De acuerdo? Si uno toma P igual a R igual a 2 en la Sobolev, S igual a 1 y θ igual a N partido por N más 2, tenemos esta desigualdad de aquí, que es la desigualdad de Nash. A ver, así como, por ejemplo, su famosa tesis doctoral, la famosa tesis de Nash, ¿de acuerdo?, fue la que le dio el premio Nobel de algún modo no, fue por la que le concedieron el premio Nobel de Economía, ¿de acuerdo?, allá en el año 94, creo recordar, ¿de acuerdo? Esta desigualdad de aquí y las consecuencias que ella tiene, ¿de acuerdo?, que son muchas importantes en el estudio de ecuaciones en derivadas parciales, yo creo que es la que le dieron el premio Abel. Una de las razones por las que le dieron el premio Abel, porque esta desigualdad tiene unas consecuencias en NDPs importantísimas, en ecuaciones elípticas, sobre todo. ¿De acuerdo? Bien. Pues otra vez tenemos lo que ocurre en este contexto, que la desigualdad de Nash implica la desigualdad de Sobolev para P igual a 2. Es decir, podemos ir hacia atrás. Cuidado, aquí hay que observar un detalle técnico. El n mayor que 3, mayor o igual que 3. ¿De acuerdo? Eso viene comentado ahora en la siguiente transparencia, que esa restricción viene heredada de la condición P mayor o igual que 1 menor que n. ¿De acuerdo? Porque tener en cuenta que estamos tomando P igual a 2, con lo cual n ha de ser mayor o igual que 3. ¿De acuerdo? Entonces, esa restricción de alguna manera es mala. ¿Por qué? Porque la desigualdad de Sobolev se cumple en cualquier dimensión. La desigualdad de Nash, perdón. Se cumple para cualquier dimensión. Entonces, dice la prueba de Nash, la del artículo de 1958, en el American Journal of Mathematics, es una prueba que utiliza solamente transformada de Fourier. ¿Vale? Y en el artículo, yo la conocía la demostración, pero no había leído el artículo hasta hacía poco. Allí dice una frase, Nash, en que atribuye la demostración utilizando la transformada de Fourier a Stein, a Elias Stein. ¿De acuerdo? Y yo, como me parece una demostración muy elegante, nunca me reprimo y siempre que tengo ocasión, pues la hago. Y entonces, pues la voy a hacer, ¿no? Y vamos a hacer algún detalle técnico sobre ella, que ya digo, insisto, es elemental y puede hacerla cualquier estudiante de primer curso de análisis de Fourier, porque las propiedades que se utilizan son las propiedades absolutamente elementales. ¿De acuerdo? En primer lugar, uno utiliza Plancherel, ¿vale? Y toma un R positivo. Entonces, lo que hace es decir que la norma de f en L2 es igual a la norma en L2 transformada de Fourier y corta la norma en el interior de la bola de centro cero y radio R y en el exterior. Entonces, lo que hacemos ahora es estudiar cada uno de estos dos sumandos. ¿Vale? Para el primero de ellos, si usamos que la norma infinito de la transformada de Fourier está acotada por la norma 1 de la función f, lo que tenemos es que podemos sacar la norma, o sea, el valor absoluto de la transformada de Fourier fuera de la integral, como la norma de f al cuadrado en L1, y nos quedamos con la medida de la bola de centro cero y radio R.
y la medida de esa bola es esencialmente una cierta constante, ¿de acuerdo? Que depende de la dimensión, por la norma de f en L2 al cuadrado por R a la n. Y este R a la n es el importante para nosotros. Bien, entonces ahora para el segundo término utilizamos, ¿de acuerdo?, que la integral del módulo de x al cuadrado por la transformada de Fourier al cuadrado es igual a una cierta constante que depende de las 2π y de esas cosas que aparecen siempre en la transformada de Fourier, pero lo importante es que es igual a la integral sobre Rn del gradiente al cuadrado, del módulo del gradiente al cuadrado. Vale, pues entonces para acotar el segundo término, lo primero que uno hace, es decir, cuando estamos fuera de la bola, es ganarse un x cuadrado, ¿vale? Tenemos el 1 partido por r cuadrado fuera y dentro del x cuadrado, y este factor lo acotamos por la norma del gradiente en L2, y tenemos eso de ahí. Vale, con estas dos estimaciones, a lo que hemos llegado es que si tomamos una función f de r grande igual a por r a la n partido por n más b partido por 2r cuadrado, donde a y b son estos valores constantes, tenemos que la norma 2 de la función se acota por esa función fr para todo r. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues obviamente toma el mínimo de esa función sobre los distintos valores de r. Notar que es una función que se va al infinito en el origen, que se va al infinito en el infinito, con lo cual tiene un mínimo, ¿de acuerdo? Tal mínimo es este valor de aquí, que si lo insertamos en la desigualdad anterior, obtenemos esto de aquí, que es equivalente a la desigualdad de Nash, ¿de acuerdo? Insisto, argumento sencillo, elegante, ¿vale? Y ya digo que yo siempre que puedo, tengo oportunidad, lo presento por eso, porque me parece que es una cosa bonita. E insisto, además, este argumento vale para n's mayores iguales que 1, cosa que no se obtiene con la demostración proveniente de las desigualdades de Sobolev. Bien, pues nada, visto toda esta introducción, hemos visto ya algunas aplicaciones, hemos visto las consecuencias más conocidas, digamos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de nuestro negocio, ¿vale? De lo que es la desigualdad de Sobolev discreta que queremos mostrar. Entonces, lo que vamos a empezar es mostrando nuestro laplaciano discreto, ¿vale? La desigualdad de Sobolev está vinculada al operador laplaciano, el laplaciano clásico, ¿vale? Nosotros vamos a buscar un laplaciano discreto que nos interese. Bien, entonces empezamos ahora ya con los polinomios ultraesféricos, ¿de acuerdo?, de orden lambda mayor que menos un medio. Ya sabemos todos que esta familia de polinomios son ortogonales en el intervalo menos 1, 1 con respecto a la medida 1 menos x cuadrado elevado a lambda menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces, si uno considera la normalización de los polinomios de tal forma que en 1 valen 1, los Rn lambda de x, esta es una de las posibles normalizaciones. Otra simplemente sería normalizar con respecto a la norma 2 para obtener polinomios ortonormales en vez de ortogonales. Pero bueno, en nuestro caso nos interesa esta normalización. Y entonces lo que tenemos es que el producto escalar de Rn por Rm con respecto a la medida es la delta de Kronecker de Nm por un valor W lambda n que va a ser muy importante a lo largo de todo nuestro trabajo. De hecho, es ese valor de ahí, que esencialmente aquí tenemos una constante, luego tenemos el Pohammar de 2 lambda n, n más lambda y el n factorial. Lo importante que necesitamos saber sobre este valor es que es equivalente a n más 1 partido elevado a 2 elevado a lambda, ¿vale? Ese es su comportamiento en general y a la hora de hacer cuentas es lo fundamental, ¿de acuerdo? Bien, tenemos nuestros polinomios ultraesféricos, hemos considerado los normalizados y ahora recordamos la conocidísima relación de recurrencia a 3 términos para los polinomios ultraesféricos, que nos permite relacionar el polinomio de grado n multiplicado por x con una combinación lineal del polinomio de grado n más 1 y el de grado n menos 1. ¿De acuerdo? Bien, una vez que uno tiene esto, pues simplemente usando la definición de los Rn lambda, teniendo en cuenta que el valor Cn lambda en uno es conocido, uno lo que tiene es que los J lambda Rn son igual a X, o sea, si uno consigue el operador
J lambda, ¿vale?, actuando sobre sucesiones U sub n, de tal manera que J lambda de U sub n es igual a sub n de U sub n más 1 más B sub n lambda de U sub n menos 1, donde los AN y BN son estas sucesiones, lo que tenemos es que el J lambda del polinomio ultraesférico normalizado es igual a X del polinomio normalizado. ¿De acuerdo? Es decir, son autovalores con autovalor X, son autovalores del polinomio discreto, hoy del operador discreto J lambda. Bien, ¿qué ocurre? Tenemos que observar que X está entre menos 1 y 1 y eso cambia de signo. O sea, unas veces es positivo y otras veces es negativo. Y entonces, a la hora de hacer análisis armónico y trabajar sobre este tipo de cuestiones, nos interesa que el espectro tenga signo constante, o sea, siempre positivo, siempre negativo. ¿De acuerdo? Entonces, uno coge el operador J gótica lambda, que es igual a J lambda menos la identidad. ¿Vale? Y entonces, este operador ahora tiene espectro negativo. ¿De acuerdo? Tiene el espectro es X menos 1 y eso es siempre menor que 0. ¿De acuerdo? Y es que además con esa perturbación del operador J lambda, ¿vale?, la J caligráfica, tenemos que la J caligráfica se puede descomponer, y esta es la pieza fundamental de todo nuestro negocio, ¿vale?, se puede descomponer como la composición de delta estrella delta, donde delta estrella y delta son operadores en diferencias de orden 1. Notar que el J lambda es de orden 2. Tenemos n más 1, n menos 1. Pero aquí el delta de U sub n es U sub n menos U sub n más 1. Y el delta estrella es una constante por U sub n menos otra constante por U sub n menos 1. ¿De acuerdo? Son operadores en diferencias de orden 1. Bien. A ver, esto es como cuando uno tiene la derivada segunda. La derivada segunda la puede escribir como la aplicación de f' y f'. ¿De acuerdo? Entonces aquí f' son los operadores delta estrella. ¿Vale? A ver, cuando estamos en dimensiones superiores, el laplaciano se escribe en términos del gradiente, que es lo que aparece en la desigualdad de Sobolev. ¿De acuerdo? Por tanto, en nuestra desigualdad de Sobolev, el que va a aparecer es el operador delta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien. Además, y eso es importante para determinados detalles técnicos de la cuenta, el delta estrella es el operador adjunto de delta, en el sentido de que el producto escalar de f por delta de g de n con respecto a la medida w lambda n es igual a delta estrella de f por g con respecto a la medida. Es decir, podemos descargar el delta hacia el otro lado para obtener el delta estrella. Bien, no lo hemos dicho, claro, pero ahora es el momento apropiado para hacerlo. En todo este asunto, ¿vale?, nosotros vamos a trabajar con los espacios LP de sucesiones con respecto a esta norma LP, el valor absoluto de Fn elevado a la P por el valor W lambda n. Bueno, ya he dicho que iba a jugar un rol importante y es el apropiado para que todo marche adecuadamente, ¿de acuerdo? Como siempre, el espacio L infinito es el de sucesiones acotadas. Bien, tenemos esto y entonces ya estamos en disponibilidad de mostrar nuestra desigualdad de Sobolev discreta. Ya he dicho que la descomposición del J caligráfica lambda en términos de delta estrella delta nos está diciendo básicamente quién va a ser el análogo del gradiente, ¿vale? Y el análogo del gradiente en nuestra desigualdad de Sobolev discreta es el delta. Recordar que esencialmente delta es un menos un más 1 con una perturbación aquí que en realidad no es muy importante porque es del tamaño de constante. O sea, la parte importante es esta. Bien, entonces, esta es nuestra desigualdad de Sobolev. Tomamos el valor crítico de Sobolev, que es el 2 lambda más 1p partido 2 lambda más 1 menos p entre 1 y 2 lambda más 1 y lambda positivo. Obviamente hay que coger lambda positivo porque este valor, si no, aquí no habría ningún valor de p admisible. ¿De acuerdo? Notar que el valor 2 lambda más 1 está jugándonos el rol de la dimensión en la desigualdad de Sobolev clásica. ¿Vale? Vale, pues tenemos esto
consideramos el espacio de sucesiones soportadas en un compacto, es decir, que dentro de un compacto de un intervalo finito son distintas de cero, pero fuera de él ya son nulas. ¿Vale? Pues entonces lo que se tiene es que la norma de F en LP estrella, ese de arriba, está controlada por la norma de delta de F en LP lambda. Esto es exactamente el equivalente de la desigualdad de Sobolev clásica. ¿De acuerdo? Vale. Lo que ocurre es que aquí hay unas pequeñas diferencias. ¿Vale? En primer lugar, claro, los espacios LP que hemos definido están contenidos unos dentro de otros. ¿De acuerdo? De hecho, LP lambda, LP de A está contenido en LP de B si A es más pequeño que B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque según el A va decreciendo, la norma va creciendo. Entonces, lo que está claro es que como consecuencia de eso y nuestra desigualdad de Sobolev, lo que tenemos es que la norma de F en LQ está acotada por el gradiente, o sea, por el delta, cuando Q se mueve entre P estrella e infinito. ¿De acuerdo? Ahí estamos en ese caso. Dice, y además la desigualdad no es posible fuera de ese rango. Es decir, es una desigualdad óptima. Si yo tengo un Q fuera de ahí, no voy a tener nunca la desigualdad. De hecho, eso es lo que se prueba en la siguiente transparencia aquí. Y entonces dices, es una cuentita bastante sencillita y elegante. Supongamos que la desigualdad se verifica para algún Q, o sea, procedamos por reducción al absurdo, como siempre. ¿Vale? Un Q menor que el P estrella. Y tenemos las hipótesis P menor o igual que 1, 2 lambda más 1 y lambda positivo. Entonces uno considera un valor gamma positivo menor que estas dos cantidades. ¿De acuerdo? Fijaros que las dos cantidades son positivas. La primera es positiva porque el lambda es positivo y la segunda es positiva por la restricción P más pequeño que 2 lambda más 1. ¿De acuerdo? Luego entonces tengo holgura para elegir ese gamma. Bien, pues entonces para ese gamma tomamos la sucesión que vale n más 1 elevado a menos gamma cuando n está entre 0 y un cierto n grande, el que sea, y que vale 0 fuera de ese valor n grande. ¿Vale? Entonces, en ese caso lo que tenemos es que la norma de la sucesión Fn toma ese valor y la norma del delta de Fn tiene ese otro valor. Entonces, si se cumpliese la desigualdad de Sobolev, tendríamos que n elevado a esa cantidad tendría que estar acotado. Es decir, este exponente de aquí arriba tendría que ser negativo. Pero eso es imposible, precisamente porque Q es menor que P estrella. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto vemos que la desigualdad es óptima en el sentido de los parámetros que aparecen involucrados. Bien, otra vez uno ya ha encontrado cierta dinámica, ¿vale? Entonces ya sabe cómo tiene que proceder, ¿vale? Entonces ahora sí cogemos un valor lambda más grande que K menos 1 medios. Esto es un ajuste para que todo aquí funcione, ¿de acuerdo? Sí. Lo que tenemos es que la norma de F en LQ es menor o igual que la norma en LP del delta K, es decir, aplicar K veces el operador delta, cuando en este caso el PK estrella tiene esta forma de aquí, P2 lambda más 1 más 2 lambda más 1 menos K partido por P. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene aquí que tomar las cuentas. Este valor lambda está elegido de tal forma que este intervalo P no sea vacío. ¿Vale? Bien, entonces otra vez es un argumento de inducción, como ocurre en el caso clásico, y usando el mismo argumento que hemos probado anteriormente, se puede, tomando la sucesión Fn adecuadamente, se puede probar que el rango de valores de Q es óptimo. Bien, ahora, la primera extensión es esta, ahora obtenemos la Gagliardo-Nirenberg. ¿Cómo? Usando la desigualdad de Littlewood en los espacios LP pequeña. Y en ese caso, la desigualdad nos dice que cuando lambda es positivo, P está entre 1 y 2 lambda más 1, entonces tenemos esa desigualdad de ahí, que insisto, es exactamente el mismo mecanismo que en el caso clásico. ¿Vale? Bien, y otra vez, cuando P es igual a
R igual a 2 y S es igual a 1 y quitas ese valor de ahí, 2 lambda más 1 partido de 2 lambda más 3, tenemos la siguiente desigualdad de tipo Nash, ¿de acuerdo? Simplemente esta de aquí. Vale, otra vez, la hipótesis, lambda mayor que un medio. ¿Vale? Esa hipótesis viene otra vez como consecuencia de la restricción P entre 1 y 2 lambda más 1, ¿de acuerdo? Yo estoy convencido, claro, insisto, este es el mismo argumento, la misma limitación que cuando probábamos la Nash clásica usando la Sobolev, ¿de acuerdo? Ahí aparecía esa restricción. Para evitar esa restricción había que pasar por el análisis de Fourier, ¿vale? Yo, en mi opinión, la desigualdad de Nash, esta que tenemos aquí, esta desigualdad de Nash discreta, tiene que ser cierta para lambdas positivos, ¿eh? Bueno, para lambdas mayores iguales que 0, y tiene que ser necesarios utilizar el análisis de Fourier adaptado al contexto de los desarrollos de las series de Fourier de polinomios ultraesféricos, ¿de acuerdo? No hemos encontrado una prueba aún, pero estamos trabajando en ello. Bien. Replicando los argumentos del clásico, es posible probar que la desigualdad de tipo Nash implica la desigualdad discreta para P igual a 2. A ver, este argumento, que no lo he mencionado antes, no lo he comentado antes, es de Culham, Salov-Costé y alguien más, no recuerdo bien. Un artículo de finales de los 90 en Indiana, ¿de acuerdo? Ahí está el argumento y está probado. Ahí está hecho para el caso clásico, pero uno replica el argumento en el caso discreto y tiene exactamente el mismo resultado. Es decir, que la Nash implica la Sobolev en P igual a 2. Bien, entonces ahora vamos a comentar la herramienta fundamental para hacer la prueba. Bueno, la herramienta fundamental, el resultado que da las ideas de cómo hacer las cosas, ¿vale? Dice, nuestra desigualdad se obtiene de un procedimiento general, ¿vale? Entonces, supongamos que X es una variedad riemanniana y que gradiente ahora es un gradiente adaptado a la métrica de la variedad, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces lo que prueba Salov-Costé es que se tiene el siguiente resultado. Considera un operador lineal, una aplicación lineal de las funciones de soporte compacto en el infinito, ¿de acuerdo? De tal manera, partimos de M y P fijos, ¿vale? De tal manera que la norma infinito de A sub R está controlada por R elevado a menos M por la norma de F en L1, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama una condición de suavidad, la suavidad, el decaimiento del operador A sub R, ¿de acuerdo? Que está controlado, tiene este decaimiento. Y luego consideramos esta segunda desigualdad. Supongamos que la diferencia entre el operador menos la función en LP está acotado por una constante por R por el módulo del gradiente de F, ¿vale? O sea, tenemos un operador, el M y el P fijos, y el operador lineal cumple estas dos condiciones de aquí. Bien, pues entonces lo que nos dice Salov-Costé es que si P está entre 1 y este M, el M de la desigualdad de suavidad, y Q se define de esa manera de ahí, que esencialmente es el exponente de Sobolev crítico, ¿vale? Entonces lo que se tiene es la desigualdad de Sobolev. O sea, tiene esta desigualdad de Sobolev. Simplemente con usar esas dos condiciones de ahí, teniendo esas dos condiciones de ahí arriba y sobre todo sin decir quién es el operador lineal, la aplicación lineal a R, ¿vale? Uno tiene margen de maniobra para elegir el operador, la aplicación, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se cumplan las dos condiciones. Bien, lo único es señalar que la segunda desigualdad, la diferencia entre el operador y la función, es lo que se denomina una desigualdad pseudo-Poincaré. ¿De acuerdo? Bien, está claro que lo primero que uno necesita para ponerse, si quiere aplicar el resultado de Salov-Costé, uno necesita una aplicación lineal adecuada, ¿vale? Y entonces se pone a trabajar en ello. Entonces, el análisis de Fourier aplicado en este caso, ¿vale?, nos dice que si tenemos una sucesión apropiada F, definimos su lambda transformada, que es una transformada de Fourier, denotada por F lambda, como esta expresión de aquí es la suma de la sucesión por los polinomios ultraesféricos y con los pesos. Es decir, en el análisis de Fourier clásico, uno parte de una función, calcula sus coeficientes de Fourier, ¿de acuerdo? Y luego reconstruye,
¿vale? Pues aquí lo que hacemos es partir de la sucesión, construimos esta función y la invertimos, ¿de acuerdo? Calculando los coeficientes de Fourier de esta función de aquí. ¿De acuerdo? Vamos, como estamos hablando, cuando estamos en L2, ¿de acuerdo? En L2 de sucesiones o en L2 de funciones, es una isometría, es una biyección, ¿de acuerdo? Uno puede ir de un lado hacia otro. Entonces, lo mismo da, bueno, lo mismo da, no, la situación no es igual, pero está bien definido coger función, pasar a sucesión por coeficientes de Fourier y reconstruir la función, o coger sucesión, construir una función y recuperar los coeficientes de Fourier, ¿de acuerdo? Por integración. Estamos en ese sentido. Bien, pues este es el análisis de Fourier asociado a nuestro contexto y, por supuesto, tenemos una desigualdad de Parseval. La norma 2 de la sucesión es igual a la norma 2 de la transformada. ¿Vale? Bien. Entonces, usando que el operador J lambda, el que nuestro J caligráfica es acotado del EP en sí mismo, tenemos que J sub lambda genera un semigrupo de operadores, que no es otra cosa que la exponencial del semigrupo, hoy del operador, perdón, y está definido en todo el EP. ¿Vale? Además, tenemos la convergencia de cuando t tiende a 0 del semigrupo, bueno, no hemos probado que, bueno, sí, es un semigrupo porque es una exponencial. De acuerdo, hacia la función f. Aquí está puesto en LP, pero en realidad la convergencia en LP, por las características de los espacios LP pequeñas, implica la convergencia puntual. Con lo cual, esto es en LP, pero en realidad se está cumpliendo también en todo punto. Bien, entonces, resulta que el WT es la solución del calor asociada con la J lambda, el J caligráfica lambda. Es decir, es la solución de este problema de valores iniciales, la derivada contra t de UNT igual J lambda de VNT con valor inicial con t igual a 0 una cierta sucesión f de n. ¿De acuerdo? Bien, pues con el semigrupo este que hemos tomado, a ver, esto de aquí me está diciendo que en el 0 vale 0 y probar que la propiedad de aditividad es sencillo una vez que uno ha dado la expresión como la exponencial del J, ¿de acuerdo? Entonces, esta es nuestra aplicación lineal. El semigrupo J, el semigrupo del calor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que ocurre es que, tal y como lo tenemos, pues no podemos hacer mucho con él, porque necesitamos unas expresiones adecuadas, ¿de acuerdo?, de ese operador W lambda T para poder hacer alguna cuenta. ¿De acuerdo? Bien, y para ello recurrimos a Askey, al bueno de Askey, de Richard Askey, que nos echa una mano con este negocio. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos es esta identidad de aquí, ¿vale? Que esta es la que es de ASCII, ¿de acuerdo? Que nos dice que, que existen unos coeficientes cuya expresión explícita se puede dar, ¿de acuerdo? Pero no nos interesa ahora mismo, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos la fórmula producto, ¿no? Sí, sí, es la fórmula reproductiva, claro, la que transforma un polinomio ultraesférico, el normalizado, nos lo transforma en 2, ¿de acuerdo? Esto, insisto, es un resultado, yo creo que de los años 60 o 70 de Askey, Weinberg, y el resultado es extensible a los polinomios de Jacobi, pero allí la cosa es un poco más enrevesada, ¿de acuerdo? Por cierto, esta identidad no se dice aquí, pero es cierta para lambdas mayores que -1,5. ¿De acuerdo? En el caso Jacobi, con el alfa y beta, ahí hay una región un poco complicada, pero hay un sí y solo sí para cuando se cumplen este tipo de condiciones. ¿De acuerdo? Y esto es una fórmula clásica, ¿de acuerdo?, pero es la que nos resuelve todo el asunto. ¿Por qué? Porque, bueno, de los polinomios C, de los coeficientes C lambda, ¿vale? Sabemos que son positivos, que eso es fundamental, y que su suma con respecto a la medida W lambda es 1. ¿Vale? Para eso basta tomar X igual a 1 en la relación anterior. Bien, pues con esos coeficientes definimos un operador de traslación, ¿de acuerdo? Tau sub n super lambda, que aplicado a una función f tiene esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Los coeficientes, la medida y la sucesión. Y entonces, una vez que tenemos ese operador de traslación, que esto es lo mismo que cuando uno toma la exponencial de x más y es igual a la exponencial de x por la exponencial de y, pues si yo aplico el operador de traslación al polinomio Rn, me va a dar el polinomio Rn por el polinomio Rm. ¿De acuerdo? Es la misma idea. Bien, pues una vez que tenemos ese operador de traslación, tenemos un operador de convolución, ¿vale? Que no es más que
aplicar la suma de la traslación por la otra sucesión G por la medida. ¿De acuerdo? Aquí es importante señalar que, bueno, que F y G son conmutativos, es decir, que lo mismo me da F convolución con G que G convolución con F, porque uno puede descargar, por la forma del conjunto Sn de M, uno puede descargar el operador de traslación al G. Bien, pues entonces lo que ocurre con esto es que, claro, la transformada de Fourier, la F lambda que hemos definido en la página anterior, aplicada al producto de convolución, nos da el producto de las transformadas. Es absolutamente clásico. Esto también ocurre en todos los contextos en los que tenemos un operador de traslación adecuado. Y tenemos que los operadores de traslación son contractivos, es decir, la norma en LP de la traslación es menor que la norma de la función F, ¿de acuerdo? Y aquí juega un rol fundamental la positividad de los coeficientes, ¿de acuerdo? Y además tenemos lo de toda la vida, una desigualdad de tipo Young, ¿de acuerdo? Que la convolución, la norma en LQ es menor o igual que la norma de F en LP por la norma de G en LR cuando se cumple esta condición. A ver, aquí no hay nada novedoso en todo esto que hemos contado hasta aquí, pero son herramientas que son necesarias para afrontar todo lo que vamos a hacer ahora. Porque ahora lo primero que tenemos ya de todo esto, de todas estas herramientas que teníamos ahí almacenadas, es que el operador WT de nuestro semigrupo del calor es la convolución de la función dato f con una función h, una sucesión h sub t lambda, que está dada por esta expresión, integral entre menos 1 y 1 de e elevado a menos t por 1 menos x. Uno aquí utiliza toda la teoría que ha desarrollado por detrás y le cuadra todo, ¿de acuerdo? Entonces, con esta función tenemos la ventaja de que podemos conocerla explícitamente. Y esa función ht lambda es una constante numérica que no nos influye, la exponencial de e elevado a menos t por t lambda por i lambda más nt, donde i sub nu es la función de Bessel modificada de orden nu. ¿De acuerdo? A ver, una cosa importante. La función de Bessel modificada es una función de términos positivos, ¿de acuerdo? Y la cosa que tiene es que en el infinito decae como crece, perdón, como e elevado a t partido por t a la menos un medio. Entonces, el factor e elevado a menos t que tenemos ahí, lo que hace es corregirnos ese crecimiento. Y lo que nos da esencialmente es que el tamaño de la función en el infinito va a ser de lambda t elevado a menos lambda menos un medio. ¿De acuerdo? Lo delicado del asunto, eso es cuando uno tiene el n fijo, pero lo delicado es probar que efectivamente ese tamaño es igual para todos los n's. ¿De acuerdo? Bien, pues nada. Bien, esto es un comentario que no... Bien, entonces la desigualdad de suavidad, lo primero que tenemos, ¿vale? Es que si lambda es mayor que menos un medio, P y Q se relacionan así, T positivo y F perteneciente a C0, 0, tenemos esa desigualdad de ahí. La norma en LP del semigrupo del calor está acotado por la LQ, perdón, por la norma LP por T elevado a esta magnitud de aquí. Lambda más un medio, 1 partido por P menos 1 partido por Q. Bien, pues entonces si uno toma Q igual a infinito y P igual a 1, tenemos ese valor, esa desigualdad de ahí, que es nuestro análogo de la desigualdad de la primera condición del teorema de Saloff-Costé. Allí teníamos que acotar la norma infinito por la norma 1 con una t elevado a un menos m. Pues ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, ese teorema, ¿vale?, es una consecuencia inmediata de la desigualdad de Young, ¿de acuerdo? Y de la estimación que nos dice que la norma de la función ht lambda en LR es menor o igual que t elevado a lambda más un medio 1 menos 1 partido por r. ¿Vale? Y esto a su vez es consecuencia de la desigualdad de Littlewood, ¿de acuerdo? De este caso particular de la desigualdad de Littlewood y de estas dos identidades. Bueno, la primera es una estimación. Ojo, estamos con norma infinito, es decir, esto no depende de n para nada. El tamaño de esa sucesión es menor o igual que t elevado a menos lambda menos un medio. Y luego, por ciertas identidades para las funciones de Bessel, resulta que su norma 1 es precisamente 1, porque resulta que la norma 1 se puede sumar. ¿Vale?
Bien, entonces ya tenemos la primera condición del teorema de Saloff-Costé. Vamos a por la segunda, a probar que para lambdas mayores que menos un medio, lo que tenemos es que la diferencia entre el semigrupo del calor y la función está acotada por t elevado a un medio por la norma del LP, en el LP de F. Bien, fijaros que, claro, si yo tengo la desigualdad del teorema y tomo t igual a r medios, o a r al cuadrado, tenemos que el semigrupo del calor en r al cuadrado más la función f es menor que c por una cierta función f por la norma de f en el EP. Y esta es la desigualdad pseudo-Poincaré, que es el análogo de 5 en nuestro contexto. ¿De acuerdo? De la pseudo-Poincaré. Bien, para probar esa desigualdad de arriba, uno tiene que hacer un pequeño trabajo. Primero tiene que escribirse la diferencia de la manera adecuada usando las propiedades del semigrupo, ¿va? Y integrando esta diferencia contra una cierta función sucesión G buena, con cierto decaimiento, tenemos que este producto escalar es igual a la integral de esto de aquí. Entonces, la demostración de esto de aquí arriba se concluye con un argumento de dualidad, porque vamos a tomar aquí supremo cuando F pertenece a LP', con P' el dual de P, ¿vale? Y de esta estimación de aquí, ¿vale? Porque fijaros que, claro, si yo tengo esta estimación, la inserto aquí dentro, ¿de acuerdo? Y si integro el S a la menos un medio, al integrarlo, me queda un T a la un medio. ¿De acuerdo? Ahí hay que jugar con ese pequeño detalle de integrabilidad. Bien, la cosa es probar ese detalle de ahí abajo y ese es el siguiente resultado de aquí. Fijaros que es exactamente el mismo que teníamos antes para el WT, lo que pasa es que ahora tenemos el delta y ahora ganamos decaimiento. Tiene un decaimiento más fuerte, tiene un menos un medio añadido, porque este término es el mismo que aparecía en la otra desigualdad, ¿vale? En la desigualdad de suavidad. Bien, pues otra vez, usando que el delta de WT es la convolución de F contra el delta de HT lambda, pues el resultado se sigue como consecuencia de esta estimación de aquí, que otra vez es consecuencia de este decaimiento del delta, ahora decae como menos lambda menos 1, antes decaía como menos lambda menos un medio, y esto antes era del tamaño de constante y ahora decae como t menos un medio. Entonces, ya con eso tenemos las dos herramientas. Esto simplemente es una pincelada de lo que son las demostraciones de 4 y 5 de la desigualdad de Sobolev, no, de la desigualdad de suavidad y de la Seydoux-Poincaré. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a pasar es dos transparencias más, me quedan, ¿vale? Vamos a ver cómo se prueba la desigualdad de Sobolev, ¿de acuerdo? Una idea muy básica, ¿de acuerdo? Bien, y son 3 pasos. Siempre en todas las referencias aparecen los 3 pasos, ¿vale? De la desigualdad de suavidad y de la Seydoux-Poincaré, lo que se deduce es esta desigualdad de aquí. Es decir, me dice que la medida del conjunto, estamos suponiendo sucesiones F positivas, ¿de acuerdo? En ese sentido no hay ningún problema. La medida del conjunto, de los conjuntos de nivel de la sucesión F, mayores que T, elevado a un cierto valor tau partido por P por T, está acotada por la norma infinito de la sucesión F, que existe porque estamos con sucesiones de soporte compacto, la medida del soporte elevado a 1 menos tau por delta de F elevado a tau. ¿Vale? Esto es la medida, el W sub lambda A es la medida del conjunto de los elementos de A y tau es este valor 2 lambda más 1 partido 2 lambda más 1. Bien, esto es una cuentecilla que no hay más que ir siguiéndola y es bastante elemental. Bien, y ahora la cuestión de todo esto es que la desigualdad del paso 1 implica esa de ahí. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí ya nos hemos quitado la norma infinita, nos hemos quitado el supremo y nos hemos quitado el tau. ¿Vale? Tenemos nuestro P estrella, que es lo que nos interesa a nosotros. T por la medida de ese conjunto elevado a 1 partido por P estrella menor o igual que C por la delta de F. Bien. ¿Qué ocurre aquí? Pues que esencialmente esto es una desigualdad de Sobolev discreta. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que la norma P estrella infinito es menor o igual que la norma de C por delta de F en el EP. ¿Bueno? Vale, pues entonces, para pasar del 1 al 2, lo que hay que hacer es considerar
una familia de sucesiones apropiada. Bueno, la vamos a, de alguna manera, a coger la sucesión de partida F y la vamos a adaptar a intervalos diádicos, la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, cogemos una sucesión F sub K es un valor entero, ¿de acuerdo? Cuando la F sub K de n, cuando f de n es menor que 2 elevado a K, tomamos 0. Cuando f de n es mayor que 2 elevado a K más 1, esto es K. Y cuando estamos en medio, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es Fn menos 2K, es decir, bajamos la imagen, le restamos ese 2K de la cota inferior. ¿Vale? Bien, pues uno pone estas familias de sucesiones en el paso 1, manipula adecuadamente, usa dos propiedades básicas de las sucesiones FK de n y obtiene 2. ¿Vale? Pues entonces, lo que hacemos ahora en el paso 3 es probar que la desigualdad de sobres en su versión débil, en este último paso se deduce que la desigualdad de sobres a partir de su versión débil, lo que implica que son equivalentes, porque si yo deduzco la fuerte de la débil, como la débil es siempre consecuencia de la fuerte, resulta que son equivalentes en este contexto otra vez. Bien, y aquí es donde está la gran diferencia con el resultado de Sadov-Costé, que en este paso, para pasar del 2 al 3, hay que usar un argumento sutil, ¿vale? Que es probar que la delta de las FKs, ¿de acuerdo?, está acotada por la delta de la FN, ¿de acuerdo?, cuando suma sobre todas los Ks pertenecientes a Z. Y con esto, señores, hemos concluido. Ya estamos.